buenas tardes a todos. El tema que nos toca hoy desarrollar a mis compañeros y a mí es este asunto del sistema de salud en la época del COVID, ¿no? Yo creo que más que tengo una presentación, pero me parece que más que nada debemos de platicar cuáles han sido las cosas más importantes en el asunto del COVID y en el sistema de salud. Ustedes, bueno, la mayoría de ustedes han escuchado todo lo que se tuvo que hacer en los hospitales y en todo el poder adecuar el sistema de salud para tener esta parte lista de la red de servicios. No fue un tema menor, ¿no? Yo creo que la parte más importante que tenemos que visualizar es pues la población que tiene Tabasco. Es una población no tan grande como Jalisco o como la Ciudad de México, desde luego, ¿no? Nosotros tenemos 2 millones de habitantes y el 86.3% de esta población no tiene derecho a audiencia en servicios de salud. Entonces, es la población que nos corresponde a nosotros hacer. Tenemos una infraestructura bien amplia. Somos víctimas de los éxitos, como decía el doctor Frank, muchas veces lo dijo. Nosotros tenemos en unidades de primer nivel 631 unidades, tenemos 20 unidades en segundo nivel y en el tercer nivel tenemos 5 unidades concentradas básicamente en la ciudad de Villahermosa, en las capitales, como en muchos lados se ha dado. Nos tenemos 0.6 camas censables por cada 1,000 habitantes y tenemos 1.1 médicos generales por cada 1,000 habitantes. En la reconversión, en la primera parte de la pandemia, teníamos la experiencia de haber trabajado con una reconversión para influenza, cuando fue la influenza, y eso ayudó a que sobre todo los hospitales centrales no fuera una novedad el reconvertirnos y el poner el ritmo que se requiere para tener una enfermedad como una epidemia, pues, ¿no? Para este asunto. Así que nosotros empezamos a definir cuáles iban a ser los hospitales en donde podíamos atender pacientes con COVID. Tuvimos 18 hospitales COVID en toda la red. Es decir, definimos con el sector salud qué le tocaba al IMSS, qué le tocaba al ISSSTE, cuáles eran las camas que tenía, en fin, un trabajo primero que nada en la mesa, pensando cuánta gente podría llegar y cómo, y desde luego quitar la etiqueta de que si era del IMSS o era del ISSSTE o era de Pemex o no tenía ningún servicio de salud. Así que hicimos 18 hospitales COVID en el estado, en diferentes zonas, una zona en la frontera prácticamente con Guatemala, otra zona la hicimos en un lugar que es muy, muy denso de población, que es la zona de la Chontalpa, y desde luego los hospitales en el centro del estado, ¿no? Nosotros tenemos un hospital de alta especialidad, que es el Juan Graham, que tiene 220 camas. Es un hospital que se presta mucho porque es horizontal, y entonces este es el hospital que se eligió para hacer el punto claro. Los pacientes más graves a este hospital y después todos los hospitales alrededor, el del niño, el de la mujer, el hospital Rovirosa, que más que nada se dedica a trauma, y el poder definir esta parte de qué se aceptó y qué no aceptó, ¿no? Porque pues, los traumatismos no dejaron de suceder, los accidentes no dejaron de suceder, los infartos, el paciente con cáncer no deja porque esté el COVID me voy a detener y luego regreso, sino hay cosas que se tuvieron que blindar para que no desaparecieran y poder transferir lo que no teníamos la urgencia, pues, de atender. La pandemia empezó en Tabasco, el primer caso llegó el 17 de marzo, 77 días después de que notificaron que en China había un problema. O sea, la primera cuestión que hay que tener en cuenta es que lo que hoy pasa en otro país de enfermedades transmisibles y de esto puede tener una velocidad
impresionante para llegar hasta el lugar en donde nosotros estamos. Ya no digamos la Ciudad de México, que tiene la cantidad de transporte y de estas cosas, ¿no? Pero Tabasco, que está más lejos y que teníamos en ese momento y tenemos en estos momentos un movimiento muy importante de extranjeros, bueno, pues eso hay que voltear a verlo. Cuando pasa en otro lado te puede pasar a ti, ¿no? Nosotros llegamos a tener en el primer pico, no estuvo tan grave el asunto, ¿no? Tuvimos 2.594 casos. En el segundo pico tuvimos 2.031 y en el tercer pico tuvimos 7.098. En la tercera ola, 7.098. Sí, en el primer pico estábamos preparados, teníamos, bueno, el correr, me imagino que mis compañeros también corrieron con el equipamiento, porque teníamos muy pocas unidades con todo el equipamiento que se requería, sobre todo el tema de ventiladores, ¿no? ¿Cuántos ventiladores teníamos en condiciones? Pues teníamos muy poquitos y entonces empezamos a movernos con el tema de ventiladores con mucho tiempo de anticipación. Prácticamente es el primer diagnóstico que hicimos, cuántos ventiladores hay, cómo conseguimos ventiladores, con todo lo que implicó la compra de ventiladores, los precios, de la ropa de protección de la gente, híjole, de todas estas cosas que vivimos. Nosotros teníamos más o menos 1,000 y tantas camas disponibles en la primera etapa y tuvimos 770 pacientes hospitalizados en todo el sector. Y con el Jesús en la boca, pues, ¿no? Hicimos todo el sector, prácticamente todo, hizo hospitales temporales, incluyéndonos a nosotros para poder atender a la gente. La mortalidad en la primera etapa fue verdaderamente importante, verdaderamente importante. Llegamos a tener, perdón, estoy viendo mi computadora, pero la mortalidad fue un tema muy, muy difícil, pues, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros sabíamos que teníamos todo para atender a la gente, pero no conocíamos la enfermedad. Y entonces eso sí nos pegó fuertísimo en la primera ola, y después en la segunda bajó la mortalidad y en la tercera también bajó la mortalidad, no los casos, pero en muerte bajamos y bajamos también en pacientes. La gravedad de cómo llegaba el paciente empezó en una poquita etapa a mejorar, de que llegaran más temprano. Nosotros abrimos, desde luego, toda esta parte que también abrió en la Ciudad de México, que es la parte de la toma de muestras. Nosotros, creo que también Jalisco se abrió a la toma de muestras. Nosotros nos abrimos totalmente a la toma de muestras, carísimo, pero nos abrimos para que la gente que se quería tomar una muestra afuera. Yo creo que este es un punto también importante para la gente, el que pueda saber que puede acceder a irse a tomar una muestra en el momento que piense que tiene algo o que estuvo en contacto con alguien. Así que nosotros estuvimos prácticamente todo el tiempo en el muestreo en tercer lugar, por debajo, desde luego, de la Ciudad de México y por debajo de Baja California, en el tercer lugar, y ahí seguimos todavía. En tasa de mortalidad, en general, estuvimos en el 17º lugar. Perdón, me ando pasando. Sí, en la tasa de morbilidad hemos permanecido en tercer lugar, en activos. O sea, por abajo, desde luego, yo digo, el que busca encuentra, ¿no? Y nosotros encontramos. Desde luego que eso nos llevó a mantener a pacientes activos durante mucho tiempo. Y en la tasa de mortalidad tuvimos el 17º lugar, y en la tasa de letalidad es el estado que está más bajo de mortalidad de todo el país, en el lugar 32. La cobertura y lo que nos llevó a mejorar las condiciones, desde luego, de los hospitalizados y desde luego de las muertes, aparte
de lo que se aprendió en el manejo de los pacientes, desde luego es la vacuna, ¿no? A nosotros nos han dado 2.719.000 dosis de vacuna y hemos aplicado prácticamente 2.600.000 y tantas. Tenemos coberturas en adultos mayores, cobertura de población en adultos mayores, el 86.2%, cuenta 59, 82.7%. En la cobertura de personas de 40 a 49 años y de 30 a 39 andamos en 75, 76%. Y en 19 a 29 años traemos 65.5%. En eso estamos hoy para poder crecer y crecer en esta cobertura que pensamos que la gente más joven iba a tener mucho más facilidad para moverse y para llegar. En las personas de 12 a 17 años con comorbilidad, todavía estamos vacunando, traemos el 70.8% de lo que pensamos que teníamos de enfermos y jóvenes. La cobertura del personal de salud, nosotros no sé cómo le harían en otros estados, nosotros el 100%, y lo fuimos cubriendo un poco estirando la liga de la normatividad, ¿no? Estirando la liga porque si nosotros no vacunábamos al que no estaba en zonas COVID y no sé qué, teníamos broncas en los hospitales, la gente solicitaba la vacuna y entonces fuimos incorporando gente del servicio, de todos los servicios de salud en los operativos de vacuna. Y como una ganancia de estar en el operativo de vacuna fue ir vacunando a todo el personal. Yo no tuve problema de que el personal se quejara o nada. Fuimos vacunando al mismo tiempo para poder llegar al 100% de cobertura y estoy hablando de toda la cobertura del personal de salud. Y con las embarazadas, ahí estamos. También ha sido complicado porque no tenemos una meta exacta de embarazadas, lo que hace que no vayas contra qué. Nosotros tenemos abierta la vacunación a las embarazadas en el momento que llegue. ¿Qué es lo que hemos aprendido de esto? Bueno, que lo primero que hicimos que fueron las famosas contenciones en el aeropuerto, el carretero, la terminal de autobuses, todo esto. Al final se va degradando todas estas cuestiones, pero sí le deja a la gente un impacto de que algo está pasando. Y si ya están cuidando la entrada en las carreteras y si ya están en los autobuses, lo que nos dejó una experiencia importante fue la de los aeropuertos en su momento. Nosotros ahí detectamos el primer caso, ¿no? Y varios casos de gente que venía de otro lado. Nosotros el problema del COVID lo detectamos cuando regresó gente de un nivel socioeconómico alto en Tabasco que venía de esquiar en México. Y entonces ahí fue donde detectamos en los filtros del aeropuerto toda la gente y de ahí empezamos con el seguimiento y con todo esto. Lo demás, poco, el carretero nos dejó muy poco, pero sí la impresión en la gente de que estábamos haciendo algo, ¿no? De que sí era una cosa grave que teníamos gente incluso en estos lugares, ¿no? El tema más fuerte, yo creo, fue el identificar las necesidades reales en los servicios de salud. El darnos cuenta que el equipamiento era un tema importantísimo, que no estaba actualizado con mantenimiento y con todo. Yo siempre he dicho que la Secretaría de Salud a nivel nacional tiene un problema de no cultura de mantenimiento. Y deberíamos de tener cultura de mantenimiento porque esto, qué manera de enseñarnos que no tenemos cultura de mantenimiento en equipamiento, en infraestructura, en todo. Así que desde ahí, ¿no? El tema del personal de salud, pues, ¿qué les digo, no? El 60% del personal de salud experto se fue, porque tenía que irse, porque tenía riesgo para infectarse y para todo, y se fue. Y los jóvenes, entre todo el adiestramiento que se hizo, entre todas estas cosas, de veras fue muy complicado
porque prácticamente los jóvenes son los que han sacado la pandemia con una serie de estrategias, desde luego, que tuvimos que volver a hacer. ¿Qué aprendimos? Que las hospitalizaciones tempranas son muy útiles, que debemos de hospitalizar a la gente de manera temprana para que no, y que además cuando tenemos lugares de hospitalización temprana, la gente no se siente tan sola, no se siente tan aprensiva porque el de enfrente no se está ahogando o no lo están intubando o no están viendo que se muere en el mismo pabellón. Eso es un tema y bien importante de lo que aprendimos en esta parte de la hospitalización temprana, conteniendo el apoyo familiar porque no pueden entrar a los hospitales, que yo creo que también ese es un punto fundamental de tomar en cuenta. El apoyo a la población en una enfermedad es hospitalariamente de soledad. Por eso la gente no quiere llegar al hospital y no quiere hospitalizarse. El de los casos activos, bueno, desde luego no teníamos algo que nos permitiera saber cómo se mueven los casos, en qué colonias, en qué lugares están. Fíjense, lo primero de nosotros, no sé, me imagino que a mis compañeros les debe de haber pasado, era que la prensa al principio nos pedía, ¿pero dónde viven? ¿En qué colonia están? El primer caso que nosotros tuvimos, la comunidad le fue a echar cloro a toda el lugar a donde vivía, en la puerta de la casa, no querían que salieran, en fin. En este momento nosotros boletinamos las colonias en rojo. ¿Sí? En este momento les decimos en la colonia tal, tenemos 10 casos de abusados porque hay que cuidarse y hay que hacer, y la gente se va adecuando a esto. Pero para eso se tuvo que hacer una plataforma de seguimiento que yo creo que cada estado tuvo que buscar esta posibilidad de hacer una plataforma que le pudiera tomar decisiones con georreferenciación, con los casos, con los seguimientos de los contactos, que se vuelve un tema fundamental, el poder seguir los contactos, el poder ir a las casas y el poder ver en dónde teníamos que hacer actividades y en dónde podríamos ir haciendo esta diferenciación, ¿no? Nosotros la plataforma que elegimos nos da todos los vínculos y teníamos pacientes que nos dejaban efectivamente hasta 30 contactos que hubo que seguir y que atender. La participación social, ¿no?, de la sociedad en general y esta parte que se tiene que trabajar tanto del compromiso que tiene que ser individual y colectivo. Yo creo que nunca en la vida sentimos tanto cómo hacer atención primaria para la salud que durante la pandemia, porque en esta mesa y en otras muchas ha estado sentada la secretaria de Educación, el secretario de Economía, el secretario de Gobierno, todo el sector, nosotros en todo esto, para realmente mejorar las condiciones para ayudar a la gente. Es decir, desde qué se cierra, qué se abre, los cubrebocas, con toda la información, todos de lo que iba pasando para poder ayudar a las mejores condiciones de la gente, ¿no? El sector salud con nosotros ha trabajado de la mano sin tener la etiqueta de derechohabiencia. Si no podían tener un paciente, nosotros le tuvimos pacientes de Pemex porque el hospital se inundó, porque para colmo nos tocó la inundación del año pasado muy fuerte y entonces el hospital de Pemex se inundó y nosotros nos llevamos todo lo de COVID. Con todos los insuficientes renales, todos se los mandábamos a ellos. En fin, tenemos un intercambio efectivo de trabajo en campo que así debería de ser permanentemente, ¿no? Y desde luego, bueno, con el secretario de Economía que aquí lloraba, o con todo el sector y nosotros diciéndonos, no, pero se tiene que abrir porque el dinero, porque la de esta, porque la aquello, pues el tema era que nosotros le hacíamos la propuesta al gobernador y el gobernador tomaba en cuenta todos los puntos de vista y decidía, no se cierra o sí se cierra, ¿no? Y yo creo que eso
también es parte de trabajar en conjunto. La Secretaría de Salud en todo este asunto nunca estuvo sola. Pues yo tengo la virtud de haber trabajado con un gobernador, que hoy es el secretario de gobierno, pero que es muy abierto a las cuestiones de salud, y que el nuevo secretario del nuevo gobernador que tenemos era era el director o era el delegado de bienestar, ¿no? Entonces trabajó con nosotros todo el tema de la vacuna muy, muy cerca, y tiene todo el concepto y todo lo que necesitamos. El dinero que el Estado le ha invertido al COVID ha sido enorme, más de 2,000 millones de pesos el año pasado, ¿sí? Nada más para abrir toda la infraestructura que necesitábamos, para abrir lo que estaba cerrado en los hospitales, para el equipamiento, para una serie de cosas que si no hay inversión del Estado y de la Federación, que también yo tengo que reconocer, nos ha apoyado enormemente toda la parte de bienestar, en la contratación de personal, en parte del equipo, en fin, en todo, pero unido con el gobierno del Estado en esta parte de la inversión. Yo creo que el COVID va a seguir, que pues, así como entró en aquello en China, y ahorita estamos viendo cómo está Europa en este asunto, va a regresar y podemos tener esta cuarta ola con la tranquilidad de que hoy sabemos a qué nos estamos exponiendo. La llegada de la variación del virus en la tercera ola fue brutal, ¿sí? Pero hoy sabemos cómo se está dando. Si no hace una mutación severa que no sepamos ni qué onda, pues a lo mejor nos va mal. Pero hoy sabemos de qué estamos hablando. Hoy los hospitales tienen mucha gente capacitada, mucha gente joven, que afortunadamente estamos tratando de que se quede, y lo que nos está sobrando lo estamos metiendo en unidades de primer nivel para ir completando todos los equipos. Yo creo que hay que fortalecer la vigilancia en la construcción de herramientas de vigilancia mucho más sensible, y bueno, hay que garantizar la vacunación. Yo creo que el país se tiene que abrir a la vacuna de los 12 años en adelante. Hoy ya estamos con los de 15 a 17 años, se tiene que abrir, y yo creo que también se va a tener que abrir a la tercera dosis de vacuna, porque este ruido que se oye en todos lados, nosotros lo recibimos permanentemente, ¿no? Y bueno, pues se va a tener que abrir, no sabemos en qué momento, pero se va a tener que abrir. Yo creo que hay que volver a enfocar, a priorizar y a ser eficiente en los servicios. Nosotros queremos desde hace mucho tiempo regresar la salud pública a la puerta de la casa, el poder volver a hacer salud pública, pero es muy difícil que trabajemos 35, 36 programas que tiene la Federación. Hay que focalizar. Nosotros estamos focalizando en 10 programas que son fundamentales y que logramos, y si logramos hacer el impacto en estos 10 programas, seguramente va a ser bueno. Nos hacemos un poco tontos en los 35 programas que no tienen ni recursos, ¿no? Y que la gente se desgasta mucho en llenar papeles solamente. Muchas gracias, les agradezco. Yo voy a exponer muy rápidamente para que ustedes puedan ver la dimensión, digamos, de las tareas en la Ciudad de México. La Ciudad de México para todos ustedes es absolutamente claro que es una ciudad compleja, con una concentración humana enorme y con una dinámica poblacional que la hace pues un polvorín, para decirlo de manera caricaturesca, para cualquier problema sociosanitario. Entonces, una ciudad de 9.2 millones de habitantes, con una zona conurbada de 22 millones de habitantes, y también con una situación, digamos, de heterogeneidad social y una profunda polarización de condiciones de vida y de condiciones de trabajo.
Entonces ese es el marco. Además, 5 millones de personas que se mueven permanentemente y además aeropuertos, central de abastos, donde tenemos 90,000 trabajadores en la central de abastos y alrededor de 200,000 gentes que se mueven diario en esos espacios. Entonces lo que tenemos es, pues como todas las entidades, nos preparamos. En cuanto estuvo la alerta, hubo información de que estaban ocurriendo cosas extravagantes en China. Empezamos a revisar, a preocuparnos, a ocuparnos. Y aquí hay algo que yo quiero señalar y que es lo que ha acompañado todo el proceso, es que desde el inicio fue una tarea de Estado. Toda la pandemia se ha venido enfrentando con todos los recursos del gobierno, todas las capacidades, los dispositivos de atención, no solo, voy a quitar esto, una disculpa, no solo con lo que serían los recursos de la Secretaría de Salud o de Servicios de Salud Pública, sino ha sido una tarea de Estado donde la jefa de gobierno desde temprano, es decir, estamos hablando de enero, de febrero, antes de tener el primer caso, estaba convocando a los grupos de trabajo y se instala el grupo, el comando, que así le llamamos, el comando del Gabinete de Salud Metropolitano, porque también ahí los compañeros del Estado de México siempre hemos estado coordinados. Y entonces así es como se ha venido enfrentando la pandemia. En el primer momento del resguardo generalizado, con un trabajo de búsqueda en las comunidades, en las colonias, vigilancia en estos espacios críticos, como podrían ser reclusorios, como podría ser la central de abastos, con operativos especiales en aeropuerto, pero una búsqueda, digamos, en territorio. Eso era, y también una estrategia de comunicación de gobierno. En el segundo momento, ya con los semáforos, sobre todo ahí con la tarea de proteger a la población que iba a realizar las actividades fuera de casa, proteger a los más vulnerables y también lo que sería aislar a personas contagiadas. Dos elementos muy tempranos. Aquí con esto quiero ilustrar los distintos ámbitos donde estuvimos trabajando durante la pandemia. Algunas cosas que se identificaron muy tempranamente y que por eso se señaló en algunos momentos que estábamos distanciados de las indicaciones del nivel federal. Esto hay que decirlo, nunca fue real. Tenemos una excelente coordinación, pero también desde el Gobierno de México y en particular de la Secretaría de Salud del Gobierno de México se entendía que la ciudad era una ciudad pues que tenía características muy diferentes al conjunto del país y que teníamos mucho más riesgo. Y en esa medida íbamos a tener un conjunto de matices, por así decirlo. Cuando se empezó a trabajar a pensar y las evidencias mostraban que el SARS-CoV-2 se transmitía por aerosoles también, de inmediato en la ciudad se incorporó el uso de cubrebocas, masivo, nunca obligatorio. Esto es muy importante señalarlo. Siempre en la ciudad se ha mantenido la perspectiva de información a las personas, convencimiento, respeto a los derechos humanos, nada por la fuerza, pero convenciendo. Entonces teníamos estrategias de quién es quién en las colonias en el uso de cubrebocas. Se alentaba una campaña masiva también de por amor, por solidaridad para usar el cubrebocas. Otra cosa que también fue un matiz respecto a las directrices nacionales y como ya lo señalaba la doctora Roldán, con un costo local importante, fue el impulso a las pruebas masivas. Inicialmente PCR, que significó un fortalecimiento y una alianza entre distintos laboratorios públicos de la entidad, porque pues no teníamos el laboratorio de salud pública pequeño capacidad para atender. Entonces el apoyo del INDRE, laboratorios de los institutos nacionales, para hacer de manera masiva pruebas PCR. El 19 de noviembre se autoriza por COFEPRIS las pruebas rápidas y nosotros ya teníamos todo listo, incluso la precompra, para tenerlas, y el 20 de noviembre empezamos a hacer pruebas rápidas. Esto también fue algo que nos permitió
identificar tempranamente a las personas, aislarlas y generar un conjunto de dispositivos de apoyo del gobierno. Voy a señalar los espacios donde estuvimos trabajando y la reconfiguración del sistema de salud, que además era una propuesta desde que llegamos, fortalecer el nivel ambulatorio, incidir en territorios, trabajar en la lógica de atención primaria, la salud integral. Desde que llegamos, todo el 19 estuvimos trabajando en eso, equipando y remontando estas, rezagos en mantenimiento. No fue suficiente, de todos modos era muy poco tiempo, un año, para fortalecer estos ámbitos, y la pandemia nos vino a reconfigurar el panorama, pero también acelerar muchos de los procesos. Nosotros empezamos a hacer una vigilancia epidemiológica combinada, una vigilancia epidemiológica de plataforma a través de Locatel, telemedicina y sistemas de mensajes de texto, un SMS famoso que se llamaba SMS 51515 COVID-19, que nos permitía hacer un tamizaje de riesgo, una clasificación y un seguimiento, con una vigilancia y monitoreo territorial, brigadas en campo, que además también es importante señalar, no solo eran de Secretaría de Salud, nosotros teníamos 3,000 compañeros de participación ciudadana desplegados en la ciudad, que visitaron 3,5 millones de casas, informando, dando también haciendo un tamizaje simple con el SMS, canalizando a las unidades de salud, pero también apoyando algo que fue muy útil para el momento del primer resguardo generalizado, que fue este programa de hogares responsables y protegidos. Sabemos que el 60% en la ciudad de las personas tienen trabajo informal, no se podrían resguardar porque el día que no trabajaban no comían. Y entonces lo que se hizo fue un programa de gobierno de apoyo monetario, también un programa, tenía un apoyo monetario alimentario, se les entregaba una despensa, y también un kit de medicamentos simple, un termómetro, paracetamol, ¿sí?, para dar algunos elementos, y una receta antiinflamatoria de fitoterapia clínica. O sea, teníamos estos mecanismos. Cuando fue quédate en tu casa, nosotros decíamos en la Ciudad de México, quédate en tu casa, pero nosotros te damos seguimiento, te hablamos por teléfono, si saliste positivo, vamos, te llevamos el kit de apoyo, y esto, se entregaron alrededor de 70,000 kits en aquel momento. Esto fortaleció el vínculo con la población, pero también permitió ir identificando tempranamente los casos. Entonces, esta vigilancia epidemiológica de plataforma, combinada con la vigilancia epidemiológica y el monitoreo en campo. Además, en el primer momento, ya enero, febrero, estuvimos trabajando en la reconversión de hospitales. También hay que señalarlo, tal como lo decía la doctora Roldán, fue un trabajo de todas las instituciones de salud presentes en la ciudad. Hemos estado trabajando como un sistema unificado de salud, con refuerzos en términos de personal, de equipamiento y de funcionar sin etiquetas a todas las personas que requerían atención, independientemente de su condición de aseguramiento, y podían ser atendidas, recibidas en todos nuestros hospitales. Nosotros duplicamos en el primer momento la capacidad hospitalaria. Pasamos de 300 camas, solo la CEDESA, de 300 camas COVID a 600, y para la tercera ola subimos a 900, y en este último tramo desplegamos 1,100 camas solo para COVID, solo la Secretaría de Salud del Gobierno de la ciudad. Ahorita ya estamos desconvirtiendo, pero toda la ciudad en la primera ola tuvo 6,000 camas, para la segunda ola desplegó 11,000, la ciudad y la zona metropolitana, 11,700. La segunda ola fue para nosotros la más crítica, quedamos con 10,300 hospitalizados, o sea, estábamos a un paso de que no tuviéramos capacidad de absorber personas. Afortunadamente no ocurrió, y la tercera ola, ya como resultado de la vacunación, pues fue mucho más leve en términos de hospitalizaciones y de funciones.
sí con muchas personas infectadas, pero menos impacto en la hospitalización. Entonces, estas unidades hospitalarias reconvertidas, con equipos, como todos, ¿no? Una organización en cascada en los primeros momentos, en la segunda ola ya mucho más integrados los equipos, médicos generales, médicas que se hicieron expertos en la atención COVID y con un despliegue importante de trabajadores de la salud. En la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad somos 35,000 trabajadores, 32 hospitales, 230 centros de salud y no dejamos de atender otras patologías. De hecho, en nuestras atenciones de urgencias ocupa y siempre ha ocupado el primer lugar de atenciones de urgencias las urgencias traumatológicas y las lesiones. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con urgencias vinculadas con el parto. Y en tercer lugar, COVID. Es decir, nuestros hospitales nunca dejaron de atender. Sí se reestructuró la consulta externa y la cirugía programada se pospuso. Estas unidades reconvertidas de SEDESA, además, definimos 4 hospitales, 3 de ellos generales, 1 de especialidades, un pediátrico, y construimos 3 unidades temporales COVID. La Pastora, que está en el norte, la unidad temporal Ajusco Medio, que se construyó en el estacionamiento del Hospital General Ajusco Medio y que puede desplegar, tiene 96 camas y está equipada y funciona muy bien como una unidad especializada. Y la que fue más famosa porque fue más mediática, hubo un importante apoyo de la iniciativa privada, la famosa unidad temporal COVID del Citibanamex, donde aportó 600 camas en el momento más álgido de la segunda ola, de diciembre del 2020, enero del 2021. Y algo que también nos funcionó y fue muy importante y además funcionó como una bisagra entre el primero y el segundo nivel, todas las unidades de triajes que desplegamos en todos los hospitales y en los centros de salud grandes. Esto nos permitió, o sea, en los T3, esto nos permitió tener, todas las unidades tenían, digamos, su mecanismo de distinción, pero aquí sí había triajes con pruebas rápidas y entonces nos permitió nosotros desde muy tempranamente, como estábamos haciendo pruebas, desplegamos 117 centros de salud con capacidad para toma de muestras, desplegamos hasta 389 puntos en la ciudad para toma, lo que llamamos kioscos, macroquioscos, kioscos móviles, para toma de muestras, y no era la toma por la toma o la prueba por la prueba, sino esto desencadenaba una atención telefónica, un monitoreo a través del tamizaje, no del tamizaje, sino del seguimiento médico y una canalización temprana a hospitales. También pudimos, y esto en alianza con las empresas de oxígeno, también poner 5 sitios en la ciudad de recarga gratuita de oxígeno y un programa importante de oxígeno en domicilio. La persona salía con una alta oportuna, todavía requería, ya no tenía un problema grave, digamos, ya estaba en la fase de convalescencia, pero requería oxígeno. Entonces, este oxígeno en domicilio con seguimiento médico nos permitía liberar camas, pero tener a las personas atendidas. Y también lo que teníamos son algo muy importante, una campaña permanente de comunicación. Seguramente ustedes estuvieron viendo, o sea, de hecho la mantenemos todos los viernes, se informa. La jefa de gobierno encabeza esta conferencia, que ahora ya ha virado más hacia vacunación, pero es un reporte semanal de la situación COVID, con todos estos elementos y con datos. Se desarrolló un modelo epidemiológico, la Agencia Digital de Innovación Pública desarrolló este modelo que nos permite ir dando seguimiento y una estimación del comportamiento con un conjunto de indicadores. Y bueno, también los fomento y regulación sanitaria fue muy importante porque empezamos a identificar, sobre todo en los primeros momentos, los consultorios adyacentes a farmacia y los médicos ahí vinculados, donde llegaban los pacientes con 10 medicamentos para un tratamiento anti-COVID.
Entonces lo que empezamos a hacer fue una capacitación masiva y aquí también la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología permitió esta organización y el CIFRUS de la Ciudad de México, muy importante para capacitación masiva de médicos que estaban trabajando en consultorios adyacentes a farmacia, pero también de nuestro propio personal. Y apoyos, como decía, a las personas positivas. Esto fue clave porque permitió el aislamiento y las intervenciones específicas en algunos grupos. Se hizo un protocolo de intervención en la central de abastos. Todavía a la fecha hay 200 promotores que recorren todos los días la central de abastos, identificando posibles casos, canalizando a un triaje que se puso ahí y orientando hacia la atención oportuna. El mismo caso con albergues y con asilos y también con reclusorios, donde pudimos contener los brotes porque con la decisión de tomar pruebas rápidas, lo que se hace es antes de que entren, se le toma la prueba rápida, el resultado se aísla. Según el resultado se aísla. Y ya muy rápido para ir cerrando, para que ustedes vean lo que se hizo. Bueno, ya señalaba esta parte tan importante de la coordinación interinstitucional con el nivel federal, local, la coordinación intersectorial, el gabinete de salud con una dimensión intersecretarial, intersectorial y metropolitano, y lo que he desplegado, pero en términos de los datos, por ejemplo. Otra cosa que también fue muy útil para la apertura es la estandarización de los lineamientos de seguridad sanitaria. O sea, para todo está protocolizado. Conforme íbamos abriendo con el semáforo, había un trabajo de coordinación, una mesa especial que trabajaba con los sectores en general, pero sobre todo con los que estaban o presionando o que se iban a abrir, que nos permitía de alguna forma tener estandarizados estos, digamos, los protocolos, los flujos, los aforos, los horarios, todo negociado, porque aquí también algo que hay que decir es que se enfrentó la pandemia como con una política, ¿no?, gubernamental, como una propuesta y una configuración de una política de Estado, sumando a todos los actores privados, sociales, institucionales, locales y nacionales, y es la única manera como en una situación tan compleja como la Ciudad de México hemos podido transitar. Yo señalo, no tuvimos ni en la primera ola la situación tan crítica que tuvieron otros países, en otras ciudades, de tener pues personas en camilla en un parque público. Eso no lo tuvimos en la ciudad. Sí teníamos en la segunda ola ambulancias encoladas, sí, eso sí hubo, gente esperando, sí, gente que recorría varios hospitales, porque pusimos muchos dispositivos para que la persona pudieran consultar, muchos dispositivos de plataforma, pero mucha gente pues no veía eso, o lo veía y estaba cambiando tan rápido que en el momento en que lo veía decía tiene disponibilidad, y en el momento en que llegaba pues eso había cambiado. También se fortaleció el CRUM y el C5, que es el sitio donde se hace el despacho de ambulancias y también donde se concentra la regulación de atención prehospitalaria. También se equipó y se conectaron ambulancias de terapia intensiva con institutos nacionales, con nuestros hospitales, con el nivel central. Otras cosas que también funcionaron mucho fue la georreferenciación. La doctora Roldán señalaba que no teníamos un sistema, efectivamente, pero nosotros en la ciudad sí lo pudimos montar muy rápido, georreferenciado, y entonces teníamos colonias, clústeres, conglomerados de alto contagio. Y ahí interveníamos en territorio y poníamos kiosco y hacíamos las campañas, ustedes las deben haber visto, zona de alto contagio, alerta máxima, en rojo, así, cuidado. Eso alertaba a la población y también nos ayudaba a tener una mayor receptividad de que había que estarse cuidando y protegiendo. Como les decía, todo protocolizado, el plan gradual hacia una nueva normalidad, programa de detección, protección y resguardo,
el programa de hogares responsables y protegidos, atención hospitalaria temprana, atención en centros penitenciarios, y esto también facilita porque todo el mundo está en el mismo canal. O sea, todos los que estábamos, que éramos un montón, teníamos muy claro qué le tocaba a cada quien, qué hacía cada quien, y además la jefa de gobierno encabezando toda la acción y sobre todo monitoreando y respaldando las acciones. El modelo de vacunación, ya con esto voy cerrando, el modelo de vacunación estandarizado también, señalo, nosotros estuvimos muy contentos porque después de vivir ese diciembre del 2020 y ese enero del 21, era una tristeza generalizada en la ciudad, en el personal de salud y en todos nosotros, porque fue un momento sumamente crítico. Con la vacunación que se anunció el 14 de febrero y empezamos a vacunar el 17 de febrero de manera masiva, siempre señalo que esa primera semana las 3 alcaldías más pequeñas, porque teníamos poca disponibilidad de vacuna, se eligió 3 alcaldías, pues sufrieron la novatada, porque pusimos 70 puestos de vacunación, la logística fue complicadísima, el despliegue de refrigeradores, de congeladores, de personal, corregimos de inmediato, o sea, ahí por suerte la población tuvo a bien tenernos un poco de paciencia. A la siguiente semana eso estaba corregido y ya pudimos hacer lo que hemos llamado el modelo Ciudad de México, que es un modelo estandarizado, también protocolizado, macrocentros vacunadores, donde se moviliza personal de la ciudad, personal de bienestar, servidores de la nación, donde participamos todos, Seguro Social, ISSSTE, Pemex, Sedena, CEMAR, Guardia Nacional para la custodia del biológico, pero también donde en cada sede vacunadora hay un responsable de alto nivel, o sea, tuvimos sedes vacunadoras donde estaba la secretaria ¿no? O sea, un funcionario de alto nivel, secretario, subsecretario, director general, y además con una lógica de atención cálida, de cuidado, sobre todo que empezamos con adultos mayores, y de seguridad de la vacuna, del biológico, de la red de frío. Ya lo señalaba la doctora Celia Alpuche en su excelente conferencia, que fue una complejidad. O sea, nosotros teníamos 5 tipos de vacunas, aplicamos. Teníamos desde necesitar congeladores, ultracongeladores, refrigeradores del programa de vacunación universal, termos, por supuesto, congelantes, termómetros y algunas sofisticaciones, por ejemplo, que la vacuna Sputnik se autodestruirá en 2 horas y hay que aplicarla porque en el momento en que se descongela, 2 horas de ventana para su aplicación. Todo esto se fue afinando, remontando y conseguimos pues movilizar 250 profesionales para cada unidad vacunadora, entre 50 y 100 células vacunadoras, capacidad de vacunar 25,000 personas por sede. Al inicio también decíamos 10,000 personas y todos así como, ¿cómo vamos a manejar esa multitud? Yo estuve supervisando, siempre estuve en las unidades vacunadoras y después cuando decían, ¿cuántos hemos vacunado? 9,000. Ay, no, sí, no hay emoción aquí. O sea, tenemos esa capacidad ya de vacunar 25,000 personas hasta 200,000 por día. Y un respaldo presupuestal para todas estas acciones. El primer año, 2020, fueron 8,000 millones de pesos más para las acciones anti-COVID. Y entre ellos la compra, que sí salió bastante cara, de las pruebas de antígeno, pero se decidió que era una forma correcta de avanzar. Ya señalaba que se triplicó el número de camas hospitalarias, 3 unidades temporales, 1 millón de personas atendidas, más de 1 millón de personas atendidas a través del SMS, tamizadas, 27,000 personas. También esto tuvimos, el seguimiento domiciliario para no recargar las camas, cuadros moderados, se quedaban en su casa, pero les hablaban desde los hospitales. Casi hicimos un call center en todas las jurisdicciones, en cada jurisdicción,
y en Locatel. Entonces había un seguimiento. Esto es muy importante, por eso la atención primaria a la salud integral es clave. El trabajo territorial con las personas de cara a las comunidades es lo que nos permitió, digamos, tener este despliegue tan importante de recursos. 3 millones de visitas, 89 brigadas de salud en tu casa haciendo rastreo de campo, priorizando territorios y con la vacunación extramuros de pacientes postrados que se han vacunado alrededor de, en pacientes postrados, asilos y reclusorios, más de 70,000 personas con ese mecanismo. Y de los datos, digamos, importantes, 4.3 millones de pruebas realizadas en la ciudad, de las cuales la SEDESA, la Secretaría de Salud, que tengo el privilegio de encabezar, 3.7 millones. Se hicieron en los kioscos, centros de salud, macrokioscos. 160,000 acciones de fomento, de trabajar en mercados, en comercios, en distintos sitios para reducir riesgos, sobre todo fomento, no sanciones. Sí, cuando se pasaban ya de listos, ¿no? Y ya tenían una amonestación, entonces sí se hacía, pero en general era fomento a la salud, fomento sanitario, y lo que ha sido muy importante para nosotros también, 13.5 millones de dosis aplicadas en la ciudad, con una cobertura de 95% ya en este momento de esquemas completos de 18 y más años, de las personas de 18 y más años. Y finalmente, más de 132,000 personas atendidas en los módulos de salud en tu vida, que esto es lo que estamos viendo hacia adelante. O sea, la Ciudad de México tuvo un sufrimiento feroz por la desigualdad, las comorbilidades y la población envejecida. O sea, tenemos 3 condiciones y claro, la densidad de la población, la movilidad y por tratarse de una ciudad concentradora de personas y de actividades. Y lo que estamos haciendo hacia adelante es ir hacia más allá, el modelo salud en tu vida, que plantea la atención primaria a la salud, el trabajo territorial y la incidencia, por un lado, sobre los determinantes sociales de la salud, porque estamos trabajando de manera intersectorial, con Comisión de Agua, con los que tienen que ver con abasto popular, etcétera, con Indeporte y con las áreas de educación. Y por otro lado, la detección temprana de los riesgos para estas enfermedades crónicas no transmisibles. Y la apuesta es que la Ciudad de México va a ser la ciudad más bailadora, más deportista y más también ciclista del país. Esa es nuestra apuesta. Son domingos de Muévete en Bici, sábados de baile, miércoles de activación física, y lo que estamos haciendo es desplegar que también no solo somos nosotros desplegamos a nuestros compañeros de promoción de la salud, pero está Indeporte, Ponte Pila, deporte comunitario, y por otro lado también está todo lo que tiene que ver con abasto popular y de cercanía, consumo de alimentos de cercanía. Entonces, estamos ya con eso, concluyo. Lo que hemos hecho es un conjunto de estrategias, sí atendiendo COVID, pero tratando de ir más allá, y estas cosas son lo que consideramos son los desafíos. Desafío seguir trabajando como un sistema unificado de salud, seguir reconfigurando este sistema en la lógica de la salud pública, el trabajo territorial, la atención primaria, la salud integral, ampliar las acciones de seguridad sanitaria, reducir brechas y desigualdades e inequidades en el acceso y también implementar de manera masiva este programa de salud en tu vida, salud para el bienestar, para que efectivamente haya una incidencia temprana, digamos, de detección temprana, de prevención de riesgos, de promoción de la salud, para en un mediano plazo incidir en las enfermedades crónicas no transmisibles. Y para la población, pues una población solidaria, una población que acudió a vacunarse, una población que bien que mal usa sus cubrebocas, no siempre correctamente, pero que está ya incorporado en la población que hay que usarlo. Invitarlos al programa de salud en tu vida
para que en la medida en que tomen la salud en sus manos, ellos sean productores de salud y ¿qué podríamos decir? Y contener con ellos, con su participación, la enfermedad. Entonces, esos son, digamos, la tarea de la Secretaría de Salud. No ha sido una tarea fácil, pero con la vacunación se reposicionó el personal de salud, la visión y la importancia del sistema público de salud y también el valor de los trabajadores de la salud. Y yo cierro mi intervención pues agradeciendo a los trabajadores y las trabajadoras de la salud que han sido claves en este enfrentamiento a la pandemia y que los que se quedaron, porque hay que decir que en nuestra institución como 4,000 se fueron de resguardo, pero todos los que se quedaron y los que fueron contratados para contender con la pandemia se la jugaron y han estado a la altura de las circunstancias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya les veo cara de hambre a todos, así que voy a tratar de ser lo más rápido posible. Simplemente para comentar algunas estrategias extra que se han hecho a lo que ya ha platicado la doctora Silvia Roldán, nuestra presidenta del Comité de Salud Pública del Consejo Nacional de Salud, donde también comparto con la doctora Olivia López Arrellano el poder participar en este Comité de Salud Pública de la CONASA. Realmente es importante decir que, como todos ustedes han visto en estas dos presentaciones, si empezáramos a hacer divisiones básicas en la que pusiéramos un denominador común múltiple, diríamos que dos cosas son fundamentales. La primera es la capacidad de inversión económica, que ha sido impresionante. O sea, realmente la inversión en dinero en esta campaña de COVID-19 ha sido de los miles de millones de pesos. El segundo tema importante es que la solución no existe como tal, pero la participación comunitaria y la participación de todos ha sido fundamental para poder limitar eso. Nosotros no podemos sustraernos de lo que se ha hecho y bueno, en base a eso quisiera presentarles rápidamente estos puntos en los cuales aprendimos también para el COVID. El primero fue la prevención y control del dengue y la arbovirosis, que Jalisco se vio afectado en forma muy importante en el año 2019. Ahí aprendimos algunas cosas que comentaremos ahorita y que nos sirvieron también para COVID-19. La segunda es la importancia de tener políticas públicas. Es una de las principales objetivos que tiene una secretaría. No olvidemos que una secretaría es el brazo operativo del gobierno de los estados. Y eso nos obliga a crear condiciones y a crear políticas de salud que impacten en la vida de todos los demás. Escoge Cuidarte es una política pública dirigida a un grupo que había sido medio olvidado también durante muchos años, que es el grupo de los adolescentes. Conoce tus cifras, que es una política pública para la prevención, detección y control de las crónico-degenerativas, que aunque hoy día no hemos hablado tanto como el COVID, pues desde hace mucho tiempo sabemos que son la causa número 1 de muerte en el país y en el estado de Jalisco, sin lugar a la menor duda. No podemos olvidar esto, que es lo que mata a las personas que viven en nuestro estado. Y por supuesto, en la estrategia COVID. La primera es que tuvimos toda una campaña para poder prevenir y controlar el dengue y otras arbovirosis. Y la primera fue una fuerte campaña de comunicación diciéndole a las personas: aguas, el dengue está en la casa. Esto es una gráfica simplemente para que ustedes vean cuál fue el comportamiento del estado de Jalisco en el año 2020 y cómo está en el año 2021. Y la realidad es que esto se pudo lograr gracias a la cooperación básicamente con los presidentes municipales. Hemos tenido 412 días en el estado de lo que nosotros llamamos el día D, el día dedicado al dengue, en lo cual trabajamos junto con los ayuntamientos,
junto con todos los presidentes municipales en las diferentes comunidades, para eliminar criaderos. La fumigación no es la solución del dengue, es el último recurso para el tratamiento del dengue. Todos ustedes lo conocen muy bien, pero la verdad es que desde la Secretaría de Salud no podemos eliminar a los criaderos si no hacemos una verdadera conciencia en los municipios a través de días específicos en los que nos vean a nosotros con nuestros programas de patio limpio, con nuestros programas sanitarios, junto con el ayuntamiento, para poder hacer verdaderamente esta intervención sobre las eliminaciones masivas de criadero. Y ahí hay algunos números que han sido importantes. Lo que es importante decir es que sí se pudo abatir y reducimos el impacto de esta enfermedad en un 96.9%, teniendo hasta el momento ya el lugar número 16 en la tabla de los estados y noveno en el número acumulado, teniendo menos de 150 casos en el año, ¿no? Y solo 2 defunciones, 96% menos que el año pasado. Esta política pública de los primeros días de vida va encaminada a prácticamente el futuro. El futuro de una nación, el futuro de una sociedad, sin duda serán los niños. Estos primeros 1000 días de vida se dividen en 4 importantes portafolios que nosotros hemos clasificado como toda la etapa prenatal, en donde estoy seguro que también tenemos que necesitar la ayuda de todos ustedes para poder hacer que las mujeres embarazadas vayan a la consulta prenatal. Tenemos un grave problema aún en el sentido de que tenemos llegadas de mujeres que llegan a parir sin que exista una sola consulta prenatal. Y eso no puede ser cuando hoy tenemos medios de comunicación tan importantes y a la mano como son todos estos cachivaches. La verdad es que necesitamos hacer un trabajo muy importante en los primeros días. Después, durante todo el embarazo, cuando hablamos de antes del embarazo, hablamos de lo que yo ahorita hablaré, Decide Cuidarte, los primeros 365 días del niño y el segundo año los 365. Estos 1000 días van a determinar la vida de este niño o niña. Y es importantísimo que los acompañemos desde la decisión de tener un bebé hasta cuando tiene 2 años. En el área pregestacional está principalmente dedicada a las mujeres entre 12 y 49 años, el embarazo, nacimiento y puerperio saludables. La lactancia materna es el tercero de los capítulos. Un punto fundamental, es la mejor regalo que le podemos dar a un recién nacido, la lactancia materna. Estamos impulsando lactarios, estamos impulsando una serie de situaciones que en salud pública son costo efectivo y que creemos que son muy, muy importantes. Y por supuesto, crecimiento y desarrollo hasta los 2 años. Y así hemos hecho este continuum, ¿no?, de los primeros 1000 días, en el cual la lactancia materna exclusiva de los 0 a 6 meses y que continúa hasta los 2 años, esquema de alimentación complementaria de los 6 a los 24 meses, pero en el segundo año todo un sistema de diagnóstico y acompañamiento físico, cognitivo y social para el desarrollo de habilidades parentales, estimulación temprana, habilitación funcional para un óptimo desarrollo y, por supuesto, como ustedes ven en el color azul, un esquema universal de vacunación en donde tenemos que seguir insistiendo que México era líder mundial y no podemos dejar ese liderazgo. Nosotros tenemos que seguir insistiendo en que la vacunación es parte del mejor regalo que podemos hacerle a la infancia. Esta es una herramienta que desarrollamos que llamamos Bebé en Camino. Es un librito que le regalamos a todas las embarazadas, en donde básicamente le ponemos todo lo que tiene que saber sobre también, no solo de su papá y de su mamá, sino del centro de salud en donde se va a atender. Es importante que sepa quién es el doctor, en dónde puede estar, a qué teléfono pueden llamar, quién es la trabajadora social y, por supuesto, algunos temas importantes sobre lactancia materna y cuáles son los signos de alarma que puede tener durante su embarazo. Escoge Cuidarte es una política pública que hemos lanzado, a pesar de la pandemia, para la prevención del embarazo en adolescentes. Queremos llegar, antes de que termine esta administración,
a 0 embarazos adolescentes. Esa es nuestra meta. Queremos llegar a trabajar en todo eso y la única manera que vamos a lograrlo es a través de educación, ¿no? Y acompañamiento de los adolescentes. Esto es un tema fundamental. Nosotros a través de Escoge Cuidarte tenemos estos 5 capítulos: las enfermedades e infecciones de transmisión sexual y embarazo, sobrepeso y obesidad, depresión y suicidio, futuro incierto y adicciones y violencia. A través de 5 estrategias importantes que es protégete, impúlsate, abrázate, diviértete, pero por supuesto que la roja es cuídate. Ese es muy, muy importante y creemos que en esta educación esta política pública puede ser trascendente. Lo hacemos a través de campañas, lo traemos a través de todos estos elementos que hoy tenemos tecnológicos, y ese es el otro punto que tenemos que aprender que aprendimos del COVID. La tecnología, la telemedicina, todos estos instrumentos deben ser fundamentales para llegarle a todos los diferentes ámbitos, en todas las personas, en las diferentes edades, y poder trabajar en la salud, no nomás en los enfermos, que nos hemos detenido mucho rato en ellos, sino en la salud, en la promoción de la salud, en el impacto que tenemos para poder tener una sociedad saludable. Un punto importante que no podíamos dejar pasar es el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y para eso también usamos la telemedicina y estamos trabajando y tenemos esta aplicación que se llama Conoce tus cifras, que te permite a través de una muy sencilla manera de ir yendo poco a poco, conocer en un resumen muy fácil, ¿no? El peso, la presión, la glucosa, la cintura, te dice en colores si tu riesgo es elevado o no muy elevado, ¿no? Y te da las recomendaciones de qué es lo que tienes que hacer con un código de barras y con un código QR. Con esto lo que puedes hacer te dice, dependiendo del color, dependiendo de lo que resulte, te va a decir cuáles son las recomendaciones y también te puede decir a qué centro de salud te queda más cercano de tu casa. Ya hablando de COVID, bueno, estamos pensando y hemos pensado aquí en Jalisco que básicamente estos 3 temas son fundamentales. Lo primero es la vigilancia epidemiológica y esa es la razón más importante de mi presencia hoy aquí. Agradecerles a todos ustedes el enorme trabajo que se ha hecho durante estos 2 años en todo el tema de epidemiología y salud pública. Hoy día estamos convencidos de la necesidad de salubristas, estamos convencidos de la necesidad no solo de más especialistas, porque también los necesitamos neumólogos. Se evidenció la ausencia de neumólogos en México. Y hoy se está evidenciando la carencia de psiquiatras en México. Por supuesto que la salud mental es un tema que estamos abordándolo, pero que va a seguir siendo un tema muy importante de salud pública. Pero también de salubristas. Ustedes han hecho un enorme trabajo y aprovecho para felicitarlos a todos en este 75 aniversario de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Gracias, Felipe, de verdad, gracias por dejarnos felicitarlos a todos ustedes. La vigilancia epidemiológica es fundamental, es fundamental. Es uno de los primeros puntos. Si no tenemos un diagnóstico, no podemos instaurar una terapéutica. El segundo es la de decisiones estratégicas. Hay decisiones que no son populares. Hay decisiones que no son políticamente correctas, pero son personal y humanamente adecuadas, y eso es lo que nos debe de guiar. La ciencia debe ser nuestro principal rector en decisiones estratégicas. Y finalmente la vacunación contra SARS-CoV-2. No los aburro con todo esto, porque si me llevo todos los días, entonces pues más bien cenamos y no comemos, y creo que no estaría muy bien para todos ustedes estar en Puerto Vallarta, ¿no? Y no comer. Lo primero es nada más el hecho de que desde el 22 de enero del 2020 iniciamos, ¿no?, con la comunicación sobre COVID. Recordar que el primer caso sospechoso del país se dio aquí en el estado de Jalisco, en la localidad de Tepatitlán de Morelos, de un ingeniero que venía de Wuhan, China, ¿no? Y empezó con fiebre, con tos, con todo esto. Afortunadamente no fue COVID, pero nos dio la pauta de que sí venía COVID y que nos iba a llegar. Entonces empezamos a trabajar el día 13 de marzo. Nosotros en Jalisco suspendimos clases, cancelamos eventos masivos, se nos enojaron los aficionados a las Chivas, pero ¿cómo se llama? Pero se suspendió el partido de las Chivas,
y se empezaron la instalación de los filtros sanitarios. Importante también el día 20, o sea, 7 días después, empezamos el llamado al aislamiento social y el plan para la protección del empleo y los ingresos a los jaliscienses. Sabíamos que si a todo el mundo lo mandamos a casa, si a todos nos resguardamos, la producción se iba a ir al suelo y las personas iban a tener problemas económicos. El 6 de abril, o sea, un mes después, empezó el tema de quédate en casa y el tema del plan de reconversión y escalamiento hospitalario. Sin embargo, algo que ha sido importantísimo para nosotros en Jalisco es el impulsar a cuida a quien te cuida. Nuestro compromiso con el sector salud, con los médicos, las enfermeras, los camilleros, ha sido importantísimo, tanto que se puso en Jalisco un sistema de transporte en la ciudad de Guadalajara exclusivo para todo el personal sanitario, total y absolutamente gratuito. Y también se abrió un ministerio público exclusivo para la denuncia de agresiones en contra del personal de la salud. Eso porque no es posible que alguien que trae y porta, ¿no?, un uniforme de enfermera tenga que ser agredido. Eso sucedió en Jalisco y inmediatamente pusimos manos a trabajar. El día 14 de abril del año pasado, arrancamos el sistema de pruebas y más pruebas, el sistema Radar Jalisco, que nos ha permitido avanzar de 3 laboratorios de biología molecular en el estado a 12 laboratorios de biología molecular en este momento. O sea, no es un laboratorio para hacer exámenes de orina, ni para hacer tomas de muestras, son laboratorios de biología molecular. Para allá, al final, es importante la campaña incentivar el uso absolutamente importante del cubrebocas en julio. Con la estrategia Estamos Juntos y lo traemos bien puesto. Y por supuesto, las campañas del uso correcto del cubrebocas. Es decir, ha sido muy importante todo este trabajo que hicimos desde el año anterior. Termino. Vacunación. Vacunación vino a ser la luz de la esperanza ante una enfermedad que hoy día todavía no tenemos un fármaco que nos permita tratarlo. En medicina, cuando no tenemos fármacos, estamos medio mancos. Sin embargo, la vacuna vino a darnos esta luz de esperanza a todos los ciudadanos de que podíamos buscar y ver un final de esta enfermedad. Hasta el momento, lo que les puedo compartir es que el personal de salud está vacunado con dosis completa hasta en un 99%. Los maestros están vacunados con CanSino, como la mayoría de los maestros del país, en un 98%. Mujeres embarazadas es un tema que necesitamos impulsar más y creo que es un tema de que no tenemos capacidad de tenerlas a todas reunidas y a todas identificadas, pero seguimos haciendo campañas, solo un 73%, los mayores de 60 años 71%, y ahí la verdad tenemos que reconocer y tenemos que pedir una disculpa a los adultos mayores que fueron los que más la sufrieron. Primero porque fueran de los primeros y segundo porque no había un plan real, ¿no?, para poder darles cita a estas personas y tuvimos en Jalisco cuando menos que sufrir con ellos, ¿no?, colas, algunas hasta de días, ¿no?, de gente que buscaba desesperadamente una vacuna tratando de evitar el COVID-19. ¿Por qué? Porque sabíamos que era uno de los grupos más vulnerables. Así están los números. Al día de hoy el avance estatal es de un 79% y empezamos el día 23 de noviembre con los adolescentes de 15 a 17 años. Mañana se abre la plataforma, como todos ustedes saben, a nivel nacional. Siempre hemos seguido las guías nacionales de vacunación. Creo que es importante también decir que el apego estricto a las guías nacionales es parte de un éxito. A pesar de que todos podemos tener visiones diferentes y todos podemos hacer moles de manera diferente y matar hormigas de manera individual, creo que el tener una guía que nos diga exactamente cómo tenemos que alinearnos es importantísimo. Hemos sido, y la verdad sí ha sido así, críticos con el doctor López-Gatell en el estado de Jalisco. Sin embargo, de una manera muy respetuosa y de alguna manera muy alineada, seguimos los lineamientos de las guías nacionales porque estamos convencidos que esa es la mejor manera de avanzar en el manejo de la pandemia. La política nacional de vacunación, como ustedes saben, va en las diferentes etapas.
¿no? Nosotros generamos en Jalisco un sistema digital de organización de citas a través de un sistema QR que nos permite que una vez que las personas descargaban la página de Mi Vacuna, podían sacar una cita que les daba no tenían que hacer colas desde días antes, no tenían que empujarse, no tenían que hacer absolutamente nada. La fila es muy rápida. La planeación estratégica a través de las células que se han montado, no nomás en Jalisco, sino en todos lados, hoy nos permite que el macromódulo que tenemos en la área metropolitana de Guadalajara tenga vacunación de 50,000 personas en un día. Estas vacunaciones han sido muy importantes para avanzar y bueno, algunas de las fotografías que ustedes pueden ver de los macromódulos que tenemos instalados en la zona metropolitana de Guadalajara. El otro punto importante ha sido uno de los grupos más dañados por toda la pandemia, los niños, los jóvenes, los adolescentes. A ellos los metimos a la casa en marzo del año pasado y hasta este año, ¿no? En este mes pasado de octubre, los sacamos a sus clases. O sea, teníamos verdaderamente un compromiso muy importante con nuestros niños. El avance de la vacunación nos permitió visualizar este regreso a clases y bueno, decirles a ustedes que desde el 14 de marzo hasta el 28 de febrero, ¿no? Estudiamos niños, ¿no? Más de 16,000 menores de 15 años, en los cuales se confirmaron 2,000 casos y tuvimos 13 defunciones. Hubo un seguimiento de 4,050 planteles educativos durante todo este tiempo. Se estudiaron 15,000 menores de 15 años, ¿no? Y se confirmaron el 14%. Del 17 de mayo del 21 al 16 de junio del 21, también se abrieron las escuelas, pero con grupos reducidos. Fue un grupo que empezamos a estudiar para ver cómo podíamos regresar a clases. Hubiéramos querido regresar a clases en el mes de agosto. Por supuesto que eso fue imposible porque el pico de la siguiente ola pues se nos vino julio, agosto y septiembre y pues no se iba a abrir las escuelas cuando estábamos en el pico máximo y nuestros porcentajes de positividad estaban arriba del 30%. Sin embargo, ya la apertura es total a partir del día 16 de noviembre, o sea, esta semana ya todos los niños volvieron a clases en el estado de Jalisco. Vamos a evaluar y estamos permanentemente evaluando cómo nos va con estos niños, pero la verdad es que el compromiso con este grupo poblacional que son los estudiantes era un grupo muy importante para poder terminar. Con eso les agradezco a todos y muy buen provecho.